La competición más dura y peligrosa de la vela deportiva. 32.000 millas de navegación a vela en regata por los mares más bravos del mundo en etapas muy largas. 9 meses de navegación y maniobras sobre una cubierta inundada de agua. Considerada una maratón náutica, la participación en la Whitbread pone a prueba la resistencia de los marinos, su fiabilidad, su dureza, su energía, sus habilidades como regatistas y sus recursos. Conseguir llegar al fin de la vuelta al mundo es ya un éxito. La clave de la victoria y de la supervivencia está en conseguir mantener la unidad de cuerpo y mente durante esos meses de soledad y océano. Escasos minutos de diferencia separan en la llegada a los barcos competidores. Por ello, las tripulaciones trabajan a máximo ritmo día y noche desde el momento de la salida hasta la llegada. Esas dificultades y esa lucha son las que atraen a los mejores navegantes del mundo que ven en la Whitbread el más alto listón de la competición en el mar. La vida ya nunca más es igual cuando uno ha sido seducido por la Whitbread y ha navegado en ella. Los grandes clippers trazaron las rutas oceánicas e inspiraron el desafío de la Whitbread en veleros modernos. Se inició en 1973 con 19 aventureros que parecían salidos de una novela de Joseph Conrad, una variedad de veleros oceánicos y barcos de regata, algunos de ellos diseñados especialmente para la aventura. La velocidad media alrededor del mundo fue de 7 nudos y medio. En 1977, el industrial holandés Cornelius van Richthofen introdujo en la regata de la Whitbread un estilo nuevo y profesional y con el yate Flyer obtuvo una victoria sonada. Su segundo Flyer estableció un récord envidiable y venció tanto en la clasificación de tiempo compensado como en la línea de llegada. Más tarde, en 1989, el patrón neozelandés Peter Blake, 5 veces participante en la prueba, levantó aún más el listón. El Steinleger segundo venció en las 6 etapas de la regata, batiendo récords en cada travesía y adjudicándose así el trofeo general. Tanto Blake como la marca Steinleger, héroes de Nueva Zelanda, fueron reconocidos en todo el planeta. La flota de la sexta Whitbread se enfrentaba al reto de los récords de Steinleger. Competían esta vez 2 tipos de barcos, la nueva generación de Maxis, muy rápidos, y los de la clase nueva llamada Whitbread 60. Más pequeños que los Maxis, podían alcanzar mayor velocidad que ellos. El New Zealand Endeavour, el favorito en clase Maxi, una belleza y el más reciente de los diseños de Maxi para Whitbread, patroneado por Grant Dalton. Este veterano estaba finalmente decidido a vencer. El Merit Cup del suizo Pierre Feldman, que participaba por 5ª vez, decía que su barco no planeaba en las olas, pero venció en 2 etapas y optó a la victoria general. El Yamaha, el primero en utilizar 2 barcos para entreno y puesta a punto. El patrón Rossfield, antiguo jefe de guardia del Steinleger II, el Yamaha favorito desde el principio. El Intrum Justicia, el más veloz, el que batió todos los récords. Su patrón, Laurie Smith, un rebelde, un hombre de vientos duros incapaz de abandonar. El Tokio, rápido y perfecto en sus detalles, a las órdenes de Chris Dixon, campeón mundial de regatas entre 2 veleros, líder de la clase Whitbread 60, hasta que la mala suerte se cebó en él. El Galicia 93 Pescanova, vencedor de la regata de la Fastnet de 1993, conducido a un ritmo diabólico por su patrón, el gallego Javier de la Gándara. El Winston acogía al patrón Dennis Conner, el hombre más famoso del mundo en la vela deportiva, y se convertía en favorito al vencer en la previa regata transatlántica. Pero, ¿qué falló luego? Muchas cosas han cambiado desde la primera Whitbread hace 20 años, y no solo en los barcos, ¿verdad, Gary? También el tipo de deportistas participantes. Claro, Peter. Ahora hay muchos navegantes olímpicos y de la Copa América que conducen esas máquinas mucho más a tope. O sea que ahora es como una maratón corrida a ritmo de sprint. En la edición del 77, el velero Cóndor batió el récord de distancia en un día con 307 millas. Esos barcos actuales superan las 400 millas diarias asiduamente. Empezó con un grupo de aventureros en 1973, pero en esta 6ª edición, la Whitbread es una regata de Grand Prix y Fórmula 1 sin ninguna barrera a la competición. La primera etapa llevaba la flota a través del Atlántico y el Ecuador hasta el puerto de Punta del Este en Uruguay. La segunda etapa era la más larga del recorrido con 7.500 millas y que finalizaba en Fremantle, Australia. La tercera etapa de 3.300 millas desde Fremantle a Auckland en Nueva Zelanda. La cuarta etapa llevaba los veleros alrededor del Cabo de Hornos y de vuelta a Punta del Este. La quinta etapa recorría la costa del Brasil, cruzaba el Ecuador y recalaba en Fort Lauderdale, Florida. Y finalmente la sexta etapa cruzaba el Atlántico hacia la llegada en Southampton.
El duque de York disparó el cañonazo de salida desde el puente del buque de guerra de Su Majestad en Southampton. La flota de barcos espectadores era tan espesa que parecía una evacuación de Inglaterra. Chris Dixon cruzó la línea en primera posición. La tripulación del Brooksville, un Whitbread 60 italiano, no sabía aún lo que sufriría durante la regata. Y para los navegantes del Dolphin, cuya media de edad era de 21 años, esta Whitbread iba a ser una dura e interesante escuela. Todo lo que podía flotar salió a la mar aquel día para despedir a la regata. El oleaje de tantos barcos afectaba a los veleros. El Hitman Sadashi, uno de los 2 barcos de Ucrania inscritos. El servicio postal francés patrocinaba el Maxi La Poste. Era un nuevo sistema de correo urgente, una jornada inolvidable en el Solent. Los rápidos y nuevos Whitbread 60, más pequeños pero más agresivos que los Maxis, tomaron rápidamente la iniciativa en la salida. La flota se dividió. Con el viento por la popa, la regata avanzó a ritmo frenético cruzando el Golfo de Vizcaya. No faltaba viento ni aceleraciones brutales. Pronto las tripulaciones se encontraron con el primer embate de viento duro de la regata. Se desentumecieron los músculos y se pusieron a prueba las máquinas en un aperitivo de los temporales que debían venir en las latitudes australes. El primer accidente se produjo a bordo del Fortuna, yate español que partió su atrevido mástil de mesana. Para el patrón, Laurie Smith, fue una enorme decepción. Tabacalera Española, el patrocinador, decidió retirarse de la regata. El mismo día, el Brooksville recaló en el puerto francés de Brest con el timón roto. En la reparación perdió 20 horas. El siguiente de la lista fue el Maxi francés La Poste. Solo llevaba 4 días de regata cuando su timonel perdió el control en una violenta racha y su mástil mesana quedó doblado de forma grave. La tripulación hizo una reparación de fortuna, pero el mástil no aguantaba con vientos de más de 10 nudos. La Poste siguió adelante sin hacer escala. Una semana después, en Southampton, tomaba la salida el Odessa, segundo inscrito de Ucrania. Su retraso se debía al tiempo tardado en el viaje desde Florida. Odessa llegaría a Punta del Este a tiempo para la segunda etapa. Los barcos dejaron a babor la boca del mar Mediterráneo y se adentraron en la zona conocida como los Doldrums. El Endeavour se acercaba. Una galopada incómoda durante las últimas 18 horas con viento de hasta 30 nudos. Sabíamos que debíamos aguantar el máximo trapo para mantenernos con los 60 pies que son más ligeros y estar en el grupo de cabeza. Creo que no hemos perdido terreno y ha sido gracias a llevar siempre todo el trapo y vigilar continuamente la jarcia, porque podíamos romper algo. A popa del Endeavour se hallaba el Yamaha con su patrón Rossfield, que disfrutaba de la alta velocidad. Nos encontramos a unas 200 millas al través de la costa portuguesa y navegamos con viento de 25 a 30 nudos. La velocidad media del barco es de unos 17 nudos. En las últimas 6 horas ha pasado de 18, lo que nos permitiría hacer 450 millas en un día. O sea que avanzamos muy rápido. No todos tenían la suerte del Yamaha. En el Merit, por ejemplo, empezaron a salir a cubierta las velas de poco viento. El Brooksville consiguió instalar un nuevo timón y salió con nuevas ganas de atrapar a la flota, aunque llevaba un día de retraso. En el Winston, el patrón Dennis Conner, poco habituado a las largas navegaciones de la Whitbread, empezaba a adaptarse al ritmo. La regata es interesante desde el punto de vista táctico, ya que hay opiniones distintas en la flota sobre el mejor camino a seguir. A bordo del Tokio, situado en primer lugar, los tácticos decidieron poner rumbo al sur para cruzar por la ruta más corta la zona de calmas. El primer barco en salir de ellas tenía la mejor posibilidad de ganar en Punta del Este. La temperatura ambiente aumentaba mientras los vientos perdían fuerza. Ambas cosas avisaban de la cercanía del Ecuador y sus calmas. Las tripulaciones, aguantando calor tropical y humedad, se concentraban en dar velocidad a sus barcos. Hoy es un día negro porque se ha estropeado mi ventilador. El misterio de la falta de velocidad del Merit, que se arrastraba desde hacía varios días, fue finalmente solventado cuando un submarinista se sumergió y descubrió una red de pesca enredada en su quilla. El patrón Pierre Feldman estaba furioso.
Solo pedíamos que en los doldrums todo el mundo tuviese suerte parecida, pero creo que nosotros hemos tenido peor suerte que nadie. Comparada con la de otros, la suerte del Dolphin no fue mala, y es que en los doldrums los barcos pueden quedar encalmados durante días enteros. El Yamaha se encontró con una buena racha de viento y aprovechó con la esperanza de que la arrancada le haría salir del agujero, pero no era más que una falsa promesa. El Yamaha volvió a parar mientras la calma ecuatoriana se restablecía a su alrededor. El Endeavour fue el primero en meterse en el agujero y la flota llegó tras él. Los doldrums son el refugio donde se esconde el rey Neptuno, que castiga a los intrusos con artimañas y engaños, especialmente a los que no conocen sus trucos. La ceremonia del paso del Ecuador es dura con los novatos y pone a prueba la amistad entre los hombres. Una vez libres de las calmas, los veleros se escaparon de la zona ecuatorial y llenaron sus velas con los vientos alisios del sureste. El Endeavour se colocó primero en el desfile, que pronto se convirtió en una cabalgada gracias al viento que alcanzaba fuerza de temporal. En la dura empopada frente a la costa del Brasil no había rutas alternativas ni tácticas distintas. La flota tan solo podía seguir tras la estela del Tokio y el Endeavour. A una jornada de la llegada, el Winston se encontró con una ráfaga de más de 50 nudos que le tumbó sobre el agua y partió su botavara. Allí se esfumaron sus posibilidades de entrar con el grupo de cabeza. La ventaja del Tokio se debió más que nada a su táctica durante el paso de los doldrums. El barco de Dixon se colocaba segundo tras el Endeavour. Estamos a unas 15 millas de Punta del Este y avanzamos a toda velocidad. Hemos izado el Spinnaker grande. Por proa ya se adivina la costa de Uruguay. Han sido 25 días, 25 largos días. Esta tarde el Tokio nos ha vuelto a recuperar terreno, pero llegaremos antes que ellos. El New Zealand Endeavour llegó primero a Punta del Este, mejorando el antiguo récord de Steinlager en un día y medio. 3 horas después cruzó el Tokio, batiendo también el récord de etapa del Steinlager y adjudicándose el trofeo Heineken en la clase de los 60. Bueno, a bordo contamos con un equipo de gente magnífica. Han trabajado sin descanso durante casi un mes y ahora están contentos. Tenemos un buen barco, un equipo fantástico y hemos trabajado duro, sí. El New Zealand Endeavour cumplió con el pronóstico y consiguió un cómodo margen de 8 horas sobre el Merit Cup. Entre la clase de los 60, el Tokio marcaba la pauta con 10 horas de adelanto sobre el español Galicia Pescanova y una enorme distancia respecto al Yamaha y al Winston. El Dolphin and Youth encabezaba el segundo pelotón, mientras que el retraso en la salida de Odessa explicaba su tardía llegada. Como análisis, cabía destacar la segunda posición del Tokio. El récord de la mejor singladura correspondió al Yamaha. El Winston logró cruzar la línea de llegada sin usar vela mayor. La botavara rota condenaba al barco a avanzar despacio. El barco volcó, el Spinnaker se reventó y la vela mayor quedó desgarrada. Arriamos todas las velas y tras ordenarlo todo un poco, empezamos izando un foque de tormenta. Al poco rato ya habíamos recuperado la velocidad. Decepción en el Intrum Justicia, que no cumplía con las expectativas iniciales. El patrón Roger Nilsson aseguraba que sí tenían la velocidad. El barco tiene el potencial, especialmente con viento por la popa. Y podemos andar más que los demás si navegamos bien. Las caras de las mujeres del US Woman Challenge reflejaban las peleas internas en la tripulación. Sin embargo, la patrón Nancy Frank explicó que se retiraba debido a la falta de presupuesto del proyecto. El Uruguay natural llegó a su puerto en medio de una tumultuosa bienvenida, donde no faltaba el presidente de la nación. El US Women's Challenge cambió de patrón. Al mando se colocaba la veterana Dawn Reilly. Sí, no puedo decir que sea la forma ideal de correr la vuelta al mundo, saltar a bordo un par de días antes de la salida. Pero la tripulación no es problema. En el barco conseguiremos que todo funcione. Aunque esos días se ha retrasado el trabajo. Pero bueno, no es lo ideal, pero es la Whitbread. Es un reto y vamos a por él. Otro cambio de patrón. Laurie Smith, en tierra, a causa de la retirada del Fortuna, sustituía en el Intrum Justicia al herido Roger Nilsson.
En esta época del año, los temporales de viento pampero azotan regularmente la costa de Uruguay. Una mar furiosa barría las playas vecinas y rompía contra la escollera. Los barcos de la regata, en sus amarres, escoraban y cabeceaban. Las tripulaciones se miraban el horizonte con aprensión. Un paseante descubrió aquel día que no solo los perros buscan la amistad de las farolas. La segunda etapa es la que verdaderamente pone a prueba el equipo de los barcos y la resistencia de sus hombres. En los mares del sur se experimentan los momentos más apasionantes y los mayores peligros. La travesía por el océano austral es la esencia de la Whitbread. Nadie puede decir que ha corrido la Whitbread si no ha hecho la etapa del océano austral. La regata se jugaba sobre una decisión táctica. Hasta qué latitud sur valía la pena descender antes de remontar hacia el norte para librar la isla del Príncipe Eduardo. Los yates se adentraban en la zona de los rugientes 40 y sus tripulantes empezaban a sufrir los efectos debilitadores del frío. Se dirigían hacia el sur para colocarse en la mítica zona donde soplan los perpetuos y rugientes vientos del oeste. Sin dejar de forzar a tope sus barcos, los marinos vivían en condiciones cada vez más duras. El suelo está mojado, el techo está mojado, todo está mojado. Aunque las literas todavía están secas. Si eso con pronto, las literas también estarán mojadas. O sea que esto es un poco como una selva húmeda. Acabamos de sufrir un par de días muy duros con viento de hasta 40 nudos a un través cerrado. Y ahora es la primera vez en varios días que no hay agua corriendo sobre la cubierta. Ha caído el viento, empieza a hacer mucho frío, creo que se aproxima a los 0 grados, pero por fin tenemos el Spinnaker arriba. Varios días de viento duro y cerrado cobraron su precio en averías. Por más que nadie quisiera tomar un respiro, en esas condiciones los barcos y los cuerpos se rompían y herían con frecuencia. Hoy ha habido emoción a bordo. Teníamos viento de 15 a 20 nudos y casi planeábamos. Hemos soltado la vela mayor para intentar colocarle en una nueva driza y cuando Adrienne estaba a media altura en el mástil, el viento ha refrescado. A 25, 27, 30 y algún momento de 34. Y el barco empezaba a correr muy rápido. Hemos llegado a 22 y hemos perdido el control. Por suerte el gatillo disparador se ha abierto y hemos arriado el Spinnaker sin que nadie se hiciera daño. Pero ella podrá contar una buena aventura a sus nietos. El hielo era la mayor amenaza de las latitudes australes. Algunos icebergs son más grandes que un mercante, la pesadilla de los regatistas. Pero los hielos pequeños, llamados growlers, resultaban aún más difíciles de detectar. Hemos acordado que los icebergs por la noche se van todos a dormir al polo sur. Durante el día podemos ver 20 o 30 icebergs más lejos o más cerca, grandes o pequeños. Por la noche navegamos a una velocidad de 20 nudos. Nieva y graniza, vuela la espuma, cuesta ver la proa del barco y mucho más aún 100 metros en la oscuridad. Y nadie ha divisado un solo iceberg. Más allá de la mitad de la etapa, el Endeavour libró en primera posición la isla del Príncipe Eduardo, seguido muy de cerca por un pelotón de Whitbread 60. El segundo en pasar fue el Intrum, que largó las escotas y puso rumbo a Fremantle, aún a 3.500 millas. La isla flotaba en una nube de niebla y misterio cuando el Intrum voló a su través. Poco después del paso de la isla, la mala suerte se cebó en el Endeavour. El barco fue dominado por una ola que le volcó sobre el agua. Las olas arrancaron 10 metros del mástil de mesana. Era una experiencia tristemente recordada por Grant Dalton. Durante la Whitbread anterior, la rotura del mesana le costó 12 horas que jamás pudo recuperar. En su diario escribió: "Me cuesta describir mi ánimo, mi garganta está seca, mi cuerpo insensible, mi mundo se ha derrumbado". Me temo que hemos perdido la posibilidad de ganar en las 6 etapas, como yo había soñado.
El legendario equipo del Endeavour demostró su valía reparando con medios de fortuna los restos del mástil. Tras librar Príncipe Eduardo, el Intrum Justicia puso de nuevo rumbo al sur mientras la flota prefería seguir la ruta más corta. Marcel Van Cleef, táctico del Intrum, que decidió tomar rumbo sur, demostró estar inspirado. El Intrum encontró una tormenta del oeste y estableció un nuevo récord mundial para monocascos: 425 millas en 24 horas. La joven tripulación del Dolphin and Youth también aspiraba a entrar en el club de las 400 millas al día, en el cual figuraban ya el Tokio y el Galicia Pescanova. Pero su timón les jugó una mala pasada cuando empezó a separarse del casco debido al gran esfuerzo. Primero reforzaron el anclaje de la pala con unas fuertes ligadas, pero vieron que no bastaba. Se tuvieron que poner a la capa y con el barco parado en el violento oleaje resolver el problema. Hemos hecho todo lo posible, pero ahora tenemos que ir despacio y hacer escala en las islas Kerguelen para una reparación más seria. Hasta Fremantle hay 3.000 millas y eso no aguantará. Sacaron del agua la pala del timón para repararla. Cuando tuvieron que colocarla, el patrón Humphreys nadó mucho rato en el agua helada. Mientras tanto, el Brooksville se hallaba en grave peligro en medio del océano austral. El timón se había arrancado debido al temporal y el casco tenía un enorme boquete. 3 toneladas de agua inundaron el compartimento de popa, inutilizando la electrónica. El patrón Guido Maisto activó la emisora de petición de auxilio mientras la tripulación achicaba agua para sobrevivir. Era realmente grave. Trabajaron sumergidos hasta las rodillas en agua helada, pero lograron progresar y finalmente taponaron el boquete con un cubo reforzado. Fue una tensa batalla. Ahora esperaban que alguien oyese su llamada de auxilio. Dalton, en el Endeavour, coordinó la búsqueda. Yo doy la vuelta. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos listos para ir hacia allí. Debemos hacerlo, no hay más remedio. Winston dio la vuelta y se enfrentó a la tormenta. Lo que siguió fue la peor noche en la vida del patrón Brad Butterworth. Fue la Post, sin embargo, el que tras luchar 12 horas contra las olas halló a los náufragos. Fue una proeza. El alivio cundió alrededor del mundo. Algunos preguntaban si la llamada de socorro estaba justificada. Joao Cabeçadas, jefe de guardia en la Post. En latitudes de 50 grados soplan 50 nudos, su timón se mueve y abre el casco, embarcan 3 toneladas de agua. Por tanto son ellos quienes han de decidir y no nosotros. Nadie de nosotros, viviendo las mismas condiciones, puede decidir si han de anular la llamada o no. Tras unas horas de calma, la tormenta arreció de nuevo. Durante horas, La Post acompañó al Brooksville frente a vientos de 60 nudos. La opción sur del Intrum Justicia no solo le dio un récord, sino también mucha ventaja al acercarse a Australia. El Merit Cup no cejó en su propósito de superar a su rival, el Endeavour, perjudicado por la pérdida del Mesana, y logró pasarle. A toda vela, el Merit igualó y luego adelantó al Endeavour. El Intrum Justicia entró primero en Fremantle tras una brillante regata táctica sin errores. Laurie Smith había encontrado la clave del potencial del barco. Hemos navegado bien, hemos ido por donde se debía. La tripulación es buena, el tiempo perfecto, todo ha ido bien para nosotros, sí. El Tokio entraba 2 horas después y conseguía aumentar su ventaja en la general. Ha sido duro, frío y muy largo, pero lo más pesado es que se trata de una regata. Siempre piensas en bajar un poco el ritmo, tomártelo con calma, pero sabes que los demás no lo hacen. El Yamaha, tercero en Fremantle. Hasta la isla del Príncipe Eduardo se mantenían, pero en la segunda mitad de la etapa perdieron terreno. Quedaban a 15 horas del Tokio. El Merit venció en la clase Maxi por 90 minutos después de adelantar al Endeavour 2 días antes de la llegada. Pierre Feldman recibió contento su trofeo Heineken. La llegada del Brooksville produjo emociones y alguna lágrima, como las de la novia del patrón Guido Maisto. Esos expertos marinos habían superado enormes dificultades para llegar a puerto.
El New Zealand Endeavour mantenía su liderazgo con 6 horas y media a pesar de la rotura del mástil. El Winston subió al segundo lugar tras ser compensado con 21 horas por el rescate del Brooksfield, y el Intrum Justitia subió al tercer puesto y pulverizó el récord de la etapa del Steinlager por un día y medio. El Brooksfield pasó al segundo grupo de los 60 y el Dolphin bajó al noveno puesto a causa de sus averías de timón. El Tokio era primero en la general 3 horas por delante de New Zealand Endeavour, y el Intrum Justitia ostentaba el récord de las 24 horas para un monocasco. En la escala de Fremantle, el equipo de mujeres cambió los colores de su barco y estrenó nombre, Heineken. La patrón Dawn Riley razonaba los pros y contras de su tripulación. La única ventaja de un equipo femenino es que tienes un motivo de unión y de esfuerzo. También te sientes un poco un ejemplo para otra gente. La desventaja, obviamente, es la fuerza. 12 mujeres no pueden pesar lo mismo, ni ser tan fuertes, ni tener la experiencia de los hombres. Aunque sí hay mujeres en un equipo que podrían igualarse a los hombres. Otro cambio de patrón colocó al legendario Eric Tabarly al mando del La Poste. Y Connor no estaba muy contento dirigiéndose a la salida de la tercera etapa. La compensación de 21 horas del Winston había sido recurrida. La tercera etapa presentaba problemas tácticos, especialmente al aproximarse al extremo de Nueva Zelanda. Los Whitbread 60 navegaban en apretado grupo tras la salida con viento fresco. Tras las 2 primeras etapas, esas máquinas habían ya dejado una huella indeleble en la Whitbread. El mapa meteorológico mostraba vientos ligeros y de proa ante Fremantle y atractivos ponientes en el sur. Hacia allí se dirigió Dennis Conner. Mientras la flota se mantenía hacia el norte, Conner arriesgaba en el sur. Y el Winston consiguió fuertes vientos portantes para sí. Hemos optado por ir al sur buscando vientos, digamos, más fuertes. Y si resulta que había que hacerlo, pues seremos los héroes. Y si no sale bien, pues diremos que el hombre del tiempo no sabe de qué habla. De momento todo iba sobre ruedas. Winston avanzaba a 17 nudos. En cambio, en la zona norte, donde se hallaba el grueso de la flota, la frustración era grande. Poco viento, calmas, roladas y calor. El Winston llegó a tener 140 millas de ventaja antes de caer en otra trampa meteorológica. Allí la flota se acercó trayendo el viento con ella. Un fresco viento del norte que venía de Australia Central aceleró y resucitó a los Maxis. El Merit iba a por todas, quizás arriesgando demasiado. Aguantó el Spinnaker con un viento tan cerrado y tan fuerte que al final una pieza cedió y le hizo perder lo ganado. En el grupo de Whitbread 60, el Tokio lideraba un pelotón, planeando gracias al viento norte que refrescaba sin parar. En el Yamaha, la tripulación mandada por Rossfield disfrutaba de la alta velocidad. En el Dolphin and Youth, el esfuerzo diario se veía recompensado por acelerones de más de 20 nudos. El Winston perdía el viento mientras la flota tras él se aproximaba. Ahora nos toca a nosotros sufrir esta situación de poco viento. De forma que la regata se juega aquí, porque mientras nos arrastramos a 5 nudos, los demás recuperan a toda velocidad. El desenlace de esto depende de si ellos pueden recuperar lo que hemos ganado o no. En el mar de Tasmania, el Intrum Justitia estuvo a punto de batir de nuevo su propio récord. Según Smith, la mejor velocidad de su barco se debía a los timoneles, ya que aguantaban el Spinnaker con 40 nudos. El Intrum Justitia y el Yamaha giraron hacia el este en busca de más viento, pero quedaron atrapados. El viento roló a proa y tuvieron que virar para rodear la punta de la isla. El Tokio, en cambio, logró escapar del pelotón y viró por encima de Nueva Zelanda con el sol naciente delante del resto. El Winston logró consolidar su posición tras perder su enorme ventaja inicial.
Después de 2 semanas y 3.000 millas, nos acercamos a la punta de Barlovento, la punta norte de Nueva Zelanda. Y hay 3 o 4 barcos que pueden ganar la regata. Si el viento nos rola a favor en las próximas horas, podremos virar junto con el New Zealand Endeavour y el Tokyo, y hasta la llegada será un auténtico sprint. Tras alcanzar el extremo de Nueva Zelanda, los neozelandeses Grant Dalton y Kevin Shoebridge mostraron muchos deseos de llegar victoriosos a casa. Dennis Conner, sentado en la banda, esperaba la rolada a favor. El Yamaha buscaba las roladas y jugaba con las traicioneras corrientes de este mar lleno de trampas. El Winston, por la derecha, se juntó con el Galicia Pescanova y el Yamaha. Era como una regata al triángulo. El Laposte se unió a la batalla. El gran Eric Tabarly había mejorado el rendimiento de los franceses. El Tokyo viró en cabeza seguido del Endeavour y enfiló la costa norte de Nueva Zelanda. El viento ligero y la enorme superficie bélica ayudaba al Maxi a adelantar al barco más pequeño, y la llegada se convirtió en un acontecimiento histórico. 2 héroes internacionales de la vela, ambos neozelandeses, se peleaban por el primer puesto. ¿Lograría el Endeavour adelantar al Tokyo? La masa de barcos de espectadores parecía una alfombra de luz y estrellas. La ciudad de Auckland brillaba a 10 millas de distancia. Las velas ligeras del Endeavour entraban por el canal silenciosas como fantasmas. En la tranquila agua, el menos potente Tokyo llegó casi a pararse. El Endeavour logró mantener la arrancada y entró primero. El Tokyo cruzó la línea tan solo 2 minutos después. No hay nada como la bienvenida de Auckland a una flota de vueltamundistas. A las 3 de la mañana, 100.000 aficionados a la vela aplaudían y animaban en los emocionantes minutos finales. La fiesta fue irrepetible. Auckland era aquella noche la capital mundial de la vela. Todo el tiempo hemos estado muy cerca, pero parecía que no llegábamos, aunque nos acercamos mucho en la punta norte. Mike y Glenn y los demás estuvieron geniales en la táctica y logramos pasar. Pero felicito también a Chris y a la gente del Tokio. Son geniales, han hecho una regata fantástica y podrían haber ganado ellos fácilmente. Para Dalton era una victoria total sobre la flota. Dixon, en cambio, opinaba que los Maxis hacían una regata distinta a los 60. En el reparto del trofeo Heineken lo expuso claramente. Los Maxis son mucho más rápidos, lo hemos visto, y eso de poder ir delante de ellos en parte de la regata nos hacía reír. Más aún, estar a punto de ganarles en la línea. Aquí hemos venido a regatear entre los Whitbread 60 y es cómico que casi logremos entrar antes que el Endeavour, pero para nosotros no es tan grave como para ellos. La animosidad de Dixon creció en una posterior conferencia de prensa y fue noticia en Nueva Zelanda, aunque el regatista pidió disculpas a Dalton. El Winston quedó segundo en la clase, pero Conner recibió al llegar malas noticias. Tras fallarse el recurso por su compensación en el rescate del Brooksfield, perdía 4 horas y quedaba en tercera posición general. El New Zealand Endeavour contaba con una enorme ventaja, 15 horas sobre el Merit Cup y más aún sobre el resto. Tokio tenía 17 horas y media sobre el Yamaha, segundo de los 60, y parecía imbatible. El Dolphin and Youth iba 10 días detrás. En la clasificación conjunta se veía a 2 Whitbread 60 entre los 3 primeros al desplazar el Yamaha al Merit Cup.